Capítulo 7. Almohadilla OWS, Occupy Wall Street, el partido de Wall Street se topa con su némesis. El partido de Wall Street ha gobernado prácticamente sin oposición Estados Unidos durante demasiado tiempo. Ha dominado abrumadoramente la política de los sucesivos presidentes durante al menos 4 décadas, si no más, ya fueran o no sus agentes voluntarios cada uno de ellos. Ha corrompido el Congreso intimidando o sobornando a políticos de ambos partidos mediante el cohecho o la presión de los grandes medios de comunicación que controla. Gracias a los nombramientos realizados y aprobados por los presidentes y el Congreso, el partido de Wall Street domina gran parte del aparato gubernamental y judicial, en particular el Tribunal Supremo, cuyas sentencias favorecen cada vez más sus intereses en campos tan diversos como las leyes electorales, laborales, medioambientales y contractuales. El partido de Wall Street se rige por un principio universal, el desmantelamiento de cualquier desafío al poder absoluto del dinero. Ese poder se ejerce con un único objetivo: los poseedores de riquezas no solo gozarán de privilegios para seguir acumulándolas indefinidamente a voluntad, sino que tendrán el derecho a heredar la tierra, no solo ejerciendo su dominio directo o indirecto sobre el territorio y todos los recursos y capacidades productivas que residen en él, sino también asumiendo un mando absoluto, directo o indirecto, sobre los trabajadores y las potencialidades creativas de cuantos necesite, arrumbando como desechable al resto de la humanidad. Esos principios y prácticas no brotan de la codicia individual, la miopía o la mera injusticia, aunque también hay mucho de eso, sino que se han inserto en el cuerpo político de nuestro mundo a través de la voluntad colectiva de una clase capitalista alentada por las leyes irrefragables de la competencia. Si mi grupo de presión gasta menos que el tuyo, entonces obtendré menos favores. Si una institución gasta en las necesidades del pueblo, se considerará poco competitiva. Mucha gente decente se ve aprisionada por las cadenas de un sistema podrido hasta las raíces. Para poder ganarse la vida y mantener un nivel de vida razonable no tiene otra opción que vender su alma al diablo, no hacen más que cumplir órdenes, como declaró Eichmann, o lo que el sistema exige, como dicen otros ahora, accediendo a los bárbaros e inmorales principios y prácticas del partido de Wall Street. Las leyes inapelables de la competencia nos obligan a todos, en mayor o menor medida, a obedecer las reglas de ese sistema desaprensivo y despiadado. El problema es sistémico, no individual. Los eslóganes preferidos de ese partido con respecto a la libertad supuestamente garantizada por el derecho de propiedad privada, el libre mercado y el libre comercio se refieren en realidad a la libertad para explotar el trabajo de otros, para desposeer a la gente corriente de sus bienes y para arrasar el medio ambiente en beneficio de algunos capitalistas y de su clase. Una vez obtenido el control del aparato estatal, el partido de Wall Street acostumbra a privatizar sus bocados más jugosos por debajo de su valor de mercado, abriendo con ello nuevos terrenos para la acumulación de capital. Amañan la subcontratación, el complejo militar industrial es uno de los principales ejemplos, y los criterios de tributación, con subvenciones a los agronegocios y bajos impuestos para las ganancias de capital, para saquear sin restricciones las arcas públicas. Fomentan deliberadamente sistemas de regulación tan complicados y una incompetencia administrativa tan asombrosa del aparato estatal. Recuérdense la inoperancia de la Agencia de Protección Ambiental o el trabajo fenomenal, hack of a job, en palabras de Bush, de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Durante el huracán Katrina, que la opinión pública, ya de por sí escéptica, acaba convencida de que el Estado nunca desempeñará un papel constructivo o de auxilio para mejorar la vida cotidiana o las perspectivas de futuro de nadie. Para concluir, se vale del monopolio de la violencia que reclaman como propio todos los estados soberanos, para excluir al pueblo de lo que supuestamente debería ser espacio público y para acosar, poner bajo vigilancia y si lo juzga necesario criminalizar y encarcelar a quienes no acceden sumisamente a sus dictados. Sobresale en las prácticas de tolerancia represiva que perpetúan la ilusión de la libertad de expresión mientras ésta no exponga desnudamente la verdadera naturaleza de su proyecto y del aparato represivo sobre el que descansa. El partido de Wall Street desarrolla una incesante guerra de clases.
Como decía Warren Buffett, por supuesto que hay guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que la ha emprendido y estamos venciendo. Gran parte de esa guerra se desarrolla en secreto, tras bajo una serie de máscaras y maniobras de ofuscación con las que se disfrazan los propósitos y objetivos del partido de Wall Street. El partido de Wall Street sabe muy bien que cuando las cuestiones políticas y económicas profundas se transforman en cuestiones culturales, se hacen incontestables. Recurre regularmente a gran número de opiniones expertas cautivas, en su mayor parte procedentes de comités de sabios y universidades que él mismo financia y que se difunden a través de los medios que controla, para suscitar controversias sobre todo tipo de cuestiones banales y para proponer soluciones a problemas inexistentes. Ayer enarbolaban la austeridad que todos los demás debían practicar para sanear el déficit y hoy proponen reducir sus propios impuestos, cualquiera que fuere el impacto que esto pueda tener sobre el déficit. Lo único que nunca se puede debatir y discutir abiertamente es la verdadera naturaleza de la guerra de clases que llevan a cabo incesante y despiadadamente. Calificarla como guerra de clases es, en el ambiente político predominante y para su sabio cacumen, situarla fuera del ámbito de las consideraciones serias y exponerse a ser motejado de loco, cuando no de sedicioso. Pero ahora existe, quizá por primera vez, un movimiento que se enfrenta explícitamente al partido de Wall Street y a su poder económico financiero. La calle de Wall Street está siendo ocupada, horror de los horrores, por los desahuciados y desheredados del planeta. Las tácticas del movimiento Occupy Wall Street, extendiéndose de una ciudad a otra, entrañan la ocupación de un parque, una plaza o cualquier otro espacio público central cerca de donde se asientan muchas de las palancas del poder, y al poner cuerpos humanos en ese lugar convierten el espacio público en un bien común político, un lugar para el debate y la discusión abierta sobre las maniobras del poder y cómo frustrarlas. Esa táctica, notablemente reanimada en las nobles luchas que se vienen desarrollando en la Plaza Tahrir de El Cairo, se ha extendido por todo el mundo, Puerta del Sol en Madrid, Plaza Sintagma en Atenas, y ahora la escalinata de la Catedral de San Pablo en Londres y la propia Wall Street. Nos muestra que el poder colectivo de los cuerpos en el espacio público es todavía el instrumento más eficaz de oposición cuando todos los demás medios de acceso quedan bloqueados. Lo que la Plaza Tahrir mostró al mundo era una verdad obvia, que son los cuerpos en las calles y en las plazas, y no la jerigonza de sentimientos en Twitter o en Facebook lo que realmente importa. El objetivo del movimiento en Estados Unidos es muy simple. Dice: nosotros, el pueblo, estamos decididos a recuperar nuestro país rescatándolo de los poderes que actualmente lo dirigen. Nuestro objetivo es demostrar que Warren Buffett se equivoca. Su clase, la de los ricos, no seguirá dominando sin oposición ni heredará automáticamente la tierra, tampoco está destinada a vencer siempre. Y también, nosotros somos el 99%. Somos la mayoría, y esa mayoría puede y debe prevalecer. Dado que todos los demás canales de expresión nos están vedados por el poder del dinero, no tenemos otra opción que ocupar los parques, plazas y calles de nuestras ciudades hasta que se oigan nuestras opiniones y se atienda a nuestras necesidades. Para vencer ese movimiento tiene que alcanzar efectivamente el 99%, algo que puede hacer y está haciendo paso a paso. Primero están quienes se ven arrojados la miseria por el desempleo y todos aquellos que han sido o están siendo desposeídos de sus hogares y de sus bienes por las legiones de Wall Street. El movimiento debe forjar amplias coaliciones entre estudiantes, inmigrantes, subempleados y todos los amenazados por la política de austeridad totalmente innecesaria y draconiana que se inflige a la nación y al mundo a instancias del partido de Wall Street. Debe concentrarse en el espeluznante nivel de explotación en los lugares de trabajo, desde los trabajadores domésticos inmigrantes a los que los ricos explotan despiadadamente en sus hogares, hasta los semiesclavos de la hostelería en las cocinas de los restaurantes en los que ellos se regalan espléndidamente. Debe unir a los artistas y trabajadores creativos cuyos talentos se convierten tan a menudo en productos comerciales bajo
El control de las grandes fortunas. Por encima de todo, el movimiento debe llegar a todos los desposeídos, los insatisfechos y los descontentos, a todos los que reconocen y sienten en sus tripas que algo va rematadamente mal, que el sistema diseñado por el partido de Wall Street no solo es bárbaro, contrario a la ética y moralmente perverso, sino que también ha fracasado. Todo esto debe aglutinarse democráticamente en una oposición coherente, que debe también proyectar libremente las perspectivas de una ciudad alternativa, un sistema político alternativo, y en último término una forma alternativa de organizar la producción, la distribución y el consumo en beneficio del pueblo, ya que los jóvenes no pueden admitir ese futuro que apunta a un aumento exponencial de la deuda privada y una agravación de la austeridad pública, en beneficio exclusivo del 1% que suman los más ricos. Como respuesta al movimiento Occupy Wall Street, el Estado, respaldado por el poder de la clase capitalista, ha realizado una proclamación sorprendente, que solo él tiene el derecho exclusivo a regular y disponer del espacio público. El pueblo no es sujeto de un derecho común al espacio público. Por lo que descaradamente nos dicen los alcaldes, jefes de policía, oficiales militares y altos funcionarios del Estado, ellos tienen derecho a determinar lo que es o no es público en nuestro espacio público y quién puede ocuparlo y cuándo. Cuando decidieron expulsarnos a nosotros, al pueblo, de cualquier espacio que decidamos ocupar colectiva y pacíficamente, aseguran que toman esas decisiones en favor del interés público y mencionan leyes para demostrarlo. Pero nosotros somos el pueblo. ¿Dónde está nuestro interés en todo eso? Y dicho sea de paso, no es nuestro dinero el que los bancos y los financieros embolsan tan desvergonzadamente en forma de primas y demás prebendas. Frente al poder organizado del partido de Wall Street para dividirnos y vencernos, el movimiento que está surgiendo debe también adoptar como principio fundamental que no se dejará dividir ni desviar hasta que el partido de Wall Street vuelva a la sensatez, admitiendo que el bien común debe prevalecer sobre los estrechos intereses venales, o sea rotundamente vencido. Los privilegios empresariales que confieren derechos a ciertos individuos sin imponerles la responsabilidad que atañe a los auténticos ciudadanos deben ser abolidos. Los bienes públicos como la educación y la sanidad deben administrarse públicamente y estar a disposición de todos gratuitamente. Hay que acabar con los poderes monopolistas en los medios de comunicación. El fraude electoral debe ser declarado inconstitucional. Debe prohibirse la privatización del conocimiento y la cultura, así como debe reprimirse severamente y en último término ilegalizarse la libertad para explotar a otros y desposeerlos. Los estadounidenses creen en la igualdad. Las encuestas muestran que creen, sea cual sea su preferencia política general, que podría estar justificado que al 20% más rico de la población le correspondiera el 30% de la riqueza total, pero que es inaceptable que controle, como ahora sucede, más del 85%, y más aún que la mayor parte de esa riqueza esté en manos del 1% más rico. Lo que propone el movimiento Occupy Wall Street es que nosotros, el pueblo estadounidense, nos comprometamos a revertir esa aberrante desigualdad, no solo en términos de riqueza e ingresos, sino lo que es aún más importante, en términos del poder político que tal disparidad confiere y reproduce. El pueblo estadounidense está legítimamente orgulloso de su democracia, pero esta ha estado siempre amenazada por el poder corruptor del capital. Ahora, cuando está subyugada por ese poder, ha llegado severamente el momento, como hace mucho tiempo. Sugirió Jefferson que sería necesario, de hacer otra revolución en Estados Unidos, basada en la justicia social, la igualdad y una atenta consideración de cuál debe ser nuestra relación con la naturaleza. La lucha que se ha iniciado, la del pueblo contra el partido de Wall Street, es crucial para nuestro futuro colectivo. Es de naturaleza tanto global como local. Une a los estudiantes chilenos comprometidos en una lucha sin cuartel contra el poder político por crear una educación gratuita y de calidad para todos, acometiendo el
Desmantelamiento del modelo neoliberal impuesto brutalmente por Pinochet, con los agitadores de la Plaza Tahrir, que entienden que la caída de Mubarak, como el final de la dictadura de Pinochet, no es sino el primer paso de la liberación frente al poder del dinero. Incluye a los indignados españoles, los trabajadores en huelga en Grecia, la oposición militante que surge en todo el mundo, desde Londres a Shenzhen y Bombay pasando por Durban o Buenos Aires. El brutal dominio del gran capital y el puro poder del dinero están en todas partes a la defensiva. ¿De qué lado nos pondremos cada uno de nosotros? ¿Qué calle ocuparemos? El tiempo lo dirá. Pero lo que sabemos es que ha llegado el momento, que el sistema no solo está descompuesto y al descubierto, sino que parece incapaz de ninguna otra respuesta que no sea la represión. Por eso nosotros, el pueblo, no tenemos otra opción que luchar por el derecho colectivo a decidir. ¿Cómo reconstruir el sistema y con qué hechuras? El Partido de Wall Street tuvo su oportunidad y ha fracasado miserablemente. La construcción de una alternativa sobre sus ruinas es tanto una oportunidad como una obligación insoslayable que ninguno de nosotros puede ni querría siquiera evitar.